Hola, hola a todas las personas, linda noche a todas las personas de mente disruptiva. Les damos la bienvenida a nuestra transmisión psicoeducativa número 28, titulada ¿Qué mujer elige ser? Les recuerdo que mi nombre es Marisol Valdés y es un placer compartir este tiempo de 9 a 10 de la noche con ustedes cada jueves. Y antes de dar voz a la especialista de lujo que tenemos el día de hoy, le voy a pedir a una de las invitadas especiales, a Lupita Lara, que les cuente un poquito de su importante trabajo y de quién es ella. Lupita, adelante. Hola, hola, buenas noches. Bueno, mi trabajo es únicamente ser mamá, ser ama de casa. Tengo 21 años de casada y tengo 3 hijos. Entonces, ese es mi trabajo. A eso me dedico. De los trabajos más importantes de la vida. También quiero pedirle a Erika Asmeric, nuestra invitada también de honor, que les hable un poco de quién es ella y en caso de que usted requiera alguno de sus servicios, pues en dónde le pueden contactar. Erika. Me sorprendí mucho que dice Lupita, únicamente me dedico a mi familia y no, únicamente, o sea, es la base de nuestra sociedad el tener a la encargada que concilie toda la casa, los hijos y lo demás. Muchas gracias, Lupita, por estar acá. Y bueno, pues yo tengo muchos servicios, pero entre ellos, pues, hago algunas serenatas y cosas de cantar en sus fiestas. Y bueno, pues también hago un poquito de publicidad. Muchas gracias. Me pueden seguir en Erika Espacio Asmel con Z. Igual, yo en mis redes estoy compartiendo ahorita este enlace. Espero que alguna de mis seguidoras ahí se conecte y ya se enteren, porque pienso que es muy importante tener una mente disruptiva y empezar a hablar de cosas importantes también en las redes. Claro que sí, muchas gracias, Erika, por acceder. De hecho, queremos agradecerles muchísimo que estén participando en este programa tipo taller que nuestra especialista nos va a compartir en esta ocasión. Y bueno, hablando de ella, déjenme les cuento que estudió la licenciatura en psicología en la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También cuenta con una maestría en terapia breve en el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana y bueno, cuenta con más de 10 años, ahora sí que de experiencia, ¿no? Ofreciendo sus servicios de consulta tanto de manera institucional como de manera privada. Y además, pues, le chismeo que es una persona que constantemente está actualizada y ¿por qué lo sé? Porque ahí nos conocimos, ¿verdad, Eli? En los cursos de actualización. Y bueno, pues ella es Eli Lugo, es un verdadero placer esta noche recibirla en Demente Disruptiva. Y antes de comenzar de lleno con el tema del día de hoy, que es ¿qué mujer elige ser? Queremos invitar a quien se esté conectando a interactuar con nosotros por medio de los comentarios de YouTube, de Face, de, no sé, si usted nos quiere mandar WhatsApp a nuestros WhatsApp privados, que son ustedes nuestras amistades, adelante, pero lo importante es que se comunique con nosotras. Y bueno, Eli, ya estamos listas para escucharte. Adelante. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirme tan de bonita manera. La verdad es que, insisto, tengo nervios, no es como la primera vez que hago esto y agradezco pues también la confianza, ¿no? La verdad es que en estas semanas no ha sido mi mejor semana y era así de, ¿me rajo? No, ya quedé. Entonces mi compromiso contigo, Marisol, fue muchísimo porque sí, mi salud no ha estado del todo bien en estos días. Y gracias, mil gracias por la invitación. Pues empezamos, chicas. Espero como que me pregunten, que nos divirtamos un poquito y que poco a poco vaya saliendo esa emoción, esa fusión, ese miedito, ¿no? Ok, chicas, el tema que yo les quise compartir es el de qué mujer elige ser, porque constantemente tenemos creencias, prejuicios, los roles de género que de alguna manera nos dictan cómo tenemos que ser. Y es importante porque al final del día creemos que debemos ser
por lo que otras personas quieren o por lo que otras nos dicen y no por lo que realmente buscamos, porque pues es esta parte de yo solo sé que no sé nada y que nos sentimos en esta parte de es que los demás eligen o es que yo tengo que dar o es que yo tengo que hacer por los demás. Y para mí es bien importante esta parte, o me llamó mucho este tema porque realmente casi no hay información y buscando, encontré como estos tipos de mujeres. Encontré, una psicóloga dice que hay 7 tipos de mujeres. Me llamó la atención porque dije, ay, canijos, en algunos me identifico yo un poco con cada una de ellas, o yo creo que todas pasamos por esas etapas en algún punto de nuestra vida, y a final de cuentas es muy complejo, pero pues les digo más o menos cuáles son y a ver con cuáles se identifican para empezar como esta charla de chismerío. Ok, una de ellas es la madre, que es esta mujer que su idea es solamente ser mamá y su realización es acerca de la maternidad. Es la madre cuidadora, la protectora, la que todo controla, la que todo organiza, y este es un tipo de mujer. El segundo tipo de mujer es la niña, la que busca siempre el cuidado o la protección de otros, el siempre ser niña, ¿no? La palabra lo dice. Son inestables, son como muy infantiles en cuestión de, son caprichosas, son berrinchudas, son las que, es que yo quiero esto y no me lo hace como me lo hizo mi papá, ¿no? Y es así de, pues sí, pero no es tu papá, ¿no? Y de alguna manera así actuamos y creemos que es la manera como más saludable o más correcta de actuar porque lo hemos vivido y porque a lo mejor no lo han hecho creer de esa manera, ¿no? La esposa, que es la que dice, mientras me caso, su realización está en base al poder del otro, que es como esta mujer que vive para complacer a su esposo, que vive para complacer a los hijos, que realmente da todo por los demás. La mujer libre, que sabe estar sola, le gusta estar sola, disfruta de su soledad y física es física y atlética en su figura, ¿no? Es como la que más se cuida, la que más se arregla, la que ven muy fit. Esta es la mujer libre, ¿no? Que de alguna manera se dedica a ella misma y se cuida, ¿no? La mental, que es esta estratega visionaria, es buena para las modalidades, le gusta el dinero, el poder, no tiene pocas amigas mujeres y es la que dice, es que yo no tengo, yo tengo muchos amigos hombres y no tengo muchas amigas mujeres, ¿no? Es esta mujer fuerte que de alguna manera pareciera verse como masculina, pero realmente no es que sea masculina, es que está tan segura como de sí misma, de su capacidad, que pues por eso es como de alguna manera no logra contactar tanto con las mujeres. La espiritual, que es la mujer profunda, que ama la verdad, que es intuitiva, que conecta con lo espiritual, mucho con lo intangible, conecta mucho con lo intangible, son solitarias, son calladas y son introvertidas. La apasionada, que es la que es coqueta, es enamoradiza, es la que se anda enamorando como 10,000 veces y 10,000 veces le rompen el corazón. Y es que, ¿por qué a mí? Por nada, ¿no? A mí, es así, no, pues no es que es su esencia, ¿no? El de me enamoro y me enamoro, pero no sé ni por qué me pasa, es así, no sé por qué me pasa. Y entonces sigo como, porque trae mucha creatividad, trae mucha energía, y se siente muy entusiasmada en cuestión del romanticismo sobre todo. Y estos son los 7 tipos de mujeres que encontré y me llaman la atención porque a final de cuentas es esta parte en la que a lo mejor en cada parte de nuestra vida vamos pasando por cada una de ellas y a final de cuentas sentimos que ninguna es la perfecta, o yo creo que más bien el conjunto de todas estas podría ser como el completarse. ¿Por qué? Porque es padre agarrar de todo y no nada más encasillarnos en una sola, porque a final de cuentas el ser humano es cambiante
y es adaptable y va cambiando su manera de pensar, su manera de vivir. No sé, ¿a ustedes le checa alguna de estas tipo de personas? ¿Alguno de ustedes sienten que se conectaron o que alguna de estas mujeres les checa? En un principio, cuando las empezaste a describir, pues yo sí decía, es que como que soy un poquito de todo, Anda. pero yo siento que sí me identifico más, creo que con la madre, creo que ahí me quedo. Okay. Ay, no, yo sí sentí que era poquito de muchas, ¿eh? Sí, creo yo que las mujeres tenemos esa, nos puedes describir como multitasking porque somos de muchas funciones, pero también nos describen muchas cosas, porque yo puedo identificarme, este, no sé por qué con la enamoradiza, pero también con la otra, ¿no? Con la que es más segura, con la que es más libre también, pero no en todo. Entonces, pues no sé cómo funciona exactamente esa clasificación. Tú nos dirás en qué se basaron, porque de repente dije, ay, pues, pues cuando ya estaba acá acomodada, ya me hablaron para el otro lado. Pues sabe pasar. Ok, y es fácil como, como dices tú, yo creo que no, tampoco la psicóloga que lo vi no venía como mucha información, pero yo creo que sí, bueno, al terminar como el tema, yo creo que es como a final de cuentas nos toca elegir y yo creo que elegir es una opción que no se nos da, ¿no? Es como, desde los roles de género, desde es que las mujeres debemos sentirnos perfectas, tranquilas, ordenadas, disponibles, recatadas, bellas, débiles, disponibles también muchas veces, ¿no? Y es esa parte de, neta, todo eso tenemos que hacer, qué flojera, ¿no? Ya desde que te lo pintan es, oye, así debemos de sentirnos. El debemos de sentirnos fuertes, ¿no? Y todas sabemos que a veces andamos que no puedo con mi alma y aún así tengo que ser fuerte. Y esta parte de las emociones es bien importante porque no sabemos permitirnos las emociones. Nos dicen, es que no llores, es que no reniegues, es que no grites, es que te ves muy fea enojada. Y entonces, ¿cómo tengo que hacerle, no? Porque a final de cuentas, no dejas de sentir, no dejas pues, de sentir esa emoción incómoda. Y saben que yo lo noto mucho con mi pequeña de 6 años, porque llega un punto en el que por X o Y la frustro. Es que ya, y yo sí, es que ya, ¿qué? Pues es que no me dejas, me estás dando carrilla y yo no puedo, y yo así de, sí es cierto, no es lo que tengas que hacer y luego ya me hablas, ¿no? Y entonces ella me pone su límite y yo no respeto esos límites. Yo como yo soy muy acelerada y ella es muy tranquila, pues claro que chocamos. Y es esa parte importante de cómo desde chicas queremos, es que no, y no hagas eso, y no digas eso, y la verdad es que es una esencia tan bonita y tan libre, que de alguna manera inconscientemente la vamos limitando y la vamos cerrando, y la verdad es que es bien difícil ser mamá de una pequeñita, se los confieso, porque es como, no quiero repetir lo que a mí me heredaron o lo que hicieron conmigo, no porque sea malo, sino porque a veces no es funcional. Y entonces yo voy a esa parte de, bueno, es bien importante validar las emociones, el de sí puedo estar débil, sí puedo estar triste y puedo renegar y llorar y gritar y patalear. Y ya después de que renegue y patalee, ya veré cómo lo resuelvo, pero en su momento me lo merezco y tengo que hacerlo y lo voy a hacer quieras o no quieras, ¿no? Y luego viene esta parte de pensar, ¿no? En pensar es que siempre todos están antes que yo, es que siempre debo educar a todos, no debo perder el control, no puedo equivocarme, tengo que ser fuerte siempre. Son como todos estos mandatos que luego nos dan nuestra familia o hasta las mismas amistades, en el sentido de que ya me las dijeron tanto que en mi cabeza hacen ruido cada que pasa alguna situación con otras personas, ¿no? Porque es cuando nos damos cuenta de,
ay, yo no tenía que hacer eso, ¿no? O en esta parte de que luego ya nos cachamos también juzgando a otras mujeres de, ay, pues es que anda haciendo esa mujer con esas cosas puestas, o que, ¿por qué trae, esa ropa? Qué mal se ve, y es así de, ah, canijos, pues sí lo puedo pensar, no puedo decir que no, pero ¿quién soy yo para andar pensando ese tipo de cosas también, no? A final de cuentas, puedo pensar bien o puedo pensar mal, pero pues si no, yo siempre les digo a mis hijos, si no vas a decir algo bonito, pues mejor no digas nada. A final de cuentas, la perspectiva es muy respetable, pero no tengo por qué yo dañar al otro ni decirle cosas negativas, y ya bastante tenemos con nuestra vida diaria y con las cargas o con el peso que cargamos a diario, ¿no? Las batallas, como luego decimos, del día a día. Y, y en esta parte de sentir, pensar y el actuar, el cómo debe de actuar una mujer, ¿no? Es, híjola, es que yo tengo que actuar como una buena madre, como una madre estricta, como una madre que sea buena para su hija o para su hijo, obediente, que sea buena esposa, que sea sumisa, que sea tranquila, que sea recatada, ¿no? Y la sociedad también nos exige, ¿no? A pesar de ser mujer y de ser madre y de ser todo lo que tengas que ser, hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, hay que estar delgada, hay que tener lo correcto, o hay que actuar de la manera perfecta en el escenario perfecto. Y es así que, híjola, la verdad es que ser esa actriz es complicado, ¿no? No se puede, bueno, sí se puede tener máscaras, pero la verdad es que es cansado. Fíjate, Elizabeth, ahorita que estás dando la lista y yo ya, párale, hay mucha lista, pero es cierto, me acordé, escuchándote todo lo que has estado diciendo, me acordé mucho de diferentes etapas de mi vida, ¿no? En la que se me fue exigido o comentado cómo debía ser una mujer. Y me acuerdo específicamente de una en la que yo vivía en medio de mucho estrés. No sabía manejar mis emociones porque pues ya era mucho estrés, el trabajo, la escuela, la familia. Yo tengo 2 hijos, estaba casada. Y entonces el hombre con el que yo estaba me decía, es que mi mamá siempre era bien tranquila. Ella no se enojaba, no aventaba nada, no gritaba, no, o sea, ella siempre era estable. Me acuerdo así que le decía, ella era estable. Entonces, en ese momento yo decía, ¿cómo le hago para ser estable, no? ¿Cómo puedo? Porque pues en este momento nomás no se me da, porque simplemente dormía muy poco y estaba muy irritable. Entonces, pues claro que no lo podía lograr. Y yo viví frustrada por muchos meses tratando de ser esa mujer estable que él, entre comillas, necesitaba, ¿no? Porque decía, yo necesito esa estabilidad, esa tranquilidad, que no sé qué. Pasa el tiempo y analizo que yo estaba incluso con situaciones de gaslighting. Pues, ¿cómo iba a estar tranquila, muchacha? No se puede. Entonces yo digo, ¿cómo quería el hombre esa estabilidad y esa tranquilidad si me daba esa vida, no? Ya ese es otro tema. Pero a lo que voy es que muchas veces se nos dice, tienes que ser así, tienes que ser así. Ahorita que estabas en toda la lista, yo creo que las 4 nos identificamos mucho en que en diferente etapa de nuestra vida se nos ha exigido ser o no ser algo para poder ser una buena mujer, ¿no? Una mujer perfecta, incluso siempre sonriente y siempre de piel bonita y siempre guapa y siempre abierta y despierta y sabe Dios qué más. Entonces está muy complicado. La verdad que sí, ¿no? Y deja tú el que está, porque es así de voy palomeando, pero es que es pues todo eso, y lo peor del caso es que lo intentamos, o sea, es más bien, lo hacemos porque nos han dicho que es lo correcto, pero nunca cuestionamos como, ¿y por qué o para qué? O sea, ¿a quién le hace bien eso, no? Porque al final de cuentas, yo me voy como esta parte de antes las madres tenían como 18 hijos y hubo una etapa en la que la histeria era un boom
pues, y si era la histeria en esas fechas, pues ya te imaginas por qué es la histeria, ¿no? Cuidar a tantos hijos, criar a tantas mentes, o educar a tantas mentes, porque, y no, yo creo que ni se educaba realmente, porque yo con 2 hijos me vuelvo loca y siento que no les doy la atención exacta o la atención más, pues sí, más saludable. Ahora imagínate con 14, 18 chamacos, pues menos iba a ser la atención, ni con las ganas, ni con la energía, ¿no? Porque a final de cuentas también el cuerpo se va desgastando y la verdad es que no es lo mismo los 3 mosqueteros que 40 años después. Entonces, sí es importante, más que nada, el cuestionarnos el cómo, el por qué. Y tú estabas atrapada en ese mood de gaslighting, y por eso no te dabas cuenta de esta parte, ¿no? Tan importante. Pero fíjate cómo esas pequeñas cositas nos pueden mantener atrapadas en alguna situación que no creemos estar viviendo o que no creemos que pueda pasarnos, ¿no? A final de cuentas. Y en esta parte también es entre nosotras como mujeres, ¿no? Ay, es que ella es mala mujer porque dejó a sus hijos. Ay, es que ella es mala mujer porque su marido le hace todo, y es así de, pues no, si realmente se comparten las labores o si sus roles son diferentes, pues a nosotros, ¿qué nos interesa que hagan así las cosas, no? Pues, y fíjate que hay un estudio que dice que el 14% de las mujeres es el que más um, más prejuicioso, el 14% es el porcentaje más prejuicioso de mujeres. El de hombres es un informe de la ONU, y el de los hombres es de un 10% en cuestión de prejuicios acerca de las actividades de las mujeres. Entonces, realmente las mujeres somos las que somos más duras entre nosotras mismas, desde que hacemos comentarios como la mujer no debe salir sola, la mujer siempre debe estar en casa, la mujer no debe de vestirse provocativa, la mujer siempre debe estar arreglada, la mujer es una irresponsable si sale a divertirse y no se lleva a los chamacos. Entonces, fíjate cómo desde nosotras mismas atacamos a otras mujeres. Y no es correcto y ni es justo para las otras, ¿no? Porque cada quien elige su manera de vivir, o cada quien le han tocado diferentes condiciones y diferentes entornos que a final de cuentas nosotros no sabemos ni qué las llevó a estar así, ni qué las llevó a tomar esas decisiones. Y por eso voy a esta parte de elegir qué mujer queremos ser, porque es, bueno, si yo elijo no ser esa que ataca, no ser esa que juzga, no ser esa que cuestiona la vida de la otra, porque a final de cuentas, pues la vida que tengo que cuestionar es la mía, para que la mía esté en orden, y si la mía está en orden, qué bien, y aún así tenemos que tener ese desorden, porque yo digo, bienvenido el caos, porque sirve para movernos, pero a final de cuentas ni me enfoco, ni estoy compitiendo con la otra, ni me enfoco en fregar a la otra, ni en servirme de la otra tampoco, ¿no? Y yo voy mucho no me considero feminista, porque la verdad es que no me he metido como mucho al tema, no me ha llamado la atención, pero sí soy en esta parte de colaborar y de apoyar desde otro lado o desde otra trinchera, como luego dicen a las mujeres, ¿no? A través de la terapia, a través de entre mis mismas amistades, cuando necesitan apoyo con los hijos, cuando necesitan, no sé, escucha, consejo con las amigas, y soy bien ruda, y luego me dicen, ay, mejor no te hubiera preguntado, pero y a veces así me cacho, y es así de, ay, creo que no debí de haber dicho eso, no soy quien para hacerlo, pero es más bien como esta parte de estar conscientes de qué quiero para mí, y no de qué quiero para la otra, porque a final de cuentas, el día a día elegimos qué mujer ser. Cuando tomo la elección de hablar mal de la otra, cuando tomo la elección de darle
no sé, ponerle una mano y no escucharla, pues tomo la elección de ignorar también ciertas cosas. Entonces, a través de estas cosas que les platiqué, yo siento que tiene que ver mucho con, primero que nada, validar nuestras emociones, identificar si estamos enojadas, si estamos cansadas, si estamos débiles, si estamos ansiosas o cualquier tipo de emoción estresadas. Es como, a ver, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Porque si de entrada ya estoy cansada, pues no voy a rendir para mí ni para nadie, ¿no? Y es así de, pues necesito primero atender mi necesidad básica para poder estar después para los otros, porque si no descanso igual voy a estar irritada y les va a ir más mal a los otros. Entonces es mejor aprender a darme mi espacio y dárselos a los otros, ¿no? Yo siempre que yo con mis pacientes las emociones vienen y vienen por algo, no están día gratis, vienen a enseñarte cosas, vienen a sacudirte, vienen a moverte, vienen a decirte por ahí no es, pero si sigues, pues entonces atente a las consecuencias. Y en estas de atenerse a las consecuencias, digo que son las más rudas, que son el estrés, la ansiedad, la depresión, porque las otras son light dentro de lo que cabe, ¿no? Y entonces si te están visitando, recíbelas como un visitante y entonces escúchalas, pregúntales qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, atiéndelas como tu visita, dales lo que quieren, ya sea un paseo, ya sea que le escuchen, ya sea que necesite salir a cantar, que necesite salir a bailar, que necesite salir a desestresarte de alguna manera, ya sea que te eches unos drinks tranqui, ya sea que la platicadita con la amiga, el chal con el vecino, la vecina, el espacio, ¿no? Simple y sencillamente el espacio de necesito un stop, no quiero nada con el mundo y quiero estar en mi cuarto encerrado y nadie me moleste, ¿no? Porque hasta eso necesitamos de vez en cuando. Entonces, y yo creo que esta parte nos haría conectar mucho, muy bien con nuestra mujer más que nada, no con las otras, no con los diferentes tipos que hay, sino con lo mío. Si yo sé cómo me siento y qué es lo que necesito yo, no voy a andar buscando tampoco afuera lo que no me pueden dar, ¿no? En este sentido, pues el ejemplo de la mujer que actúa como niña berrinchuda que quiere que le den algo y no lo obtiene y es así de, pues, pero tú puedes ir a comprarlo. Ah, sí, ya me voy y lo compro y dejo de sufrir y no estoy ahí sufriendo porque no me están dando lo que quiero, lo que necesito. ¿Sale? Y yo tengo un ejercicio que me gustaría compartirles, pero no sé si tengan una pluma y una hojita ahí a la mano. Ah, muy bien, compañerita, andabas preparada. Muy bien, perfecto. Ok, entonces quiero que en el centro de la hoja dibujen una maleta. Y adentro de la maleta vamos a escribir todas las cualidades que tengan ustedes. Todas las cosas positivas que tengan para dar a los demás. En la parte ¿Dijiste de al centro o cómo dijiste? Perdóname, sí, pero adentro de la maleta vamos a poner todas las cualidades o todas las cosas positivas que tengan para dar ya, para ustedes o para los demás. ya. Y en la parte de arriba vamos a poner las partes de nuestro cuerpo que nos gustan. Y en la parte de abajo, los hobbies o pasiones.
Del lado derecho van a poner 3 personas significativas para ustedes que les hayan dicho cosas positivas de su persona. Por ejemplo, mi mamá me dice que soy inteligente. Mamá inteligente. Y por último, del lado izquierdo, van a poner 3 personas que les hayan dicho cosas negativas o desagradables que las hayan impactado mucho en su vida. Ejemplo, un maestro me dijo que no iba a llegar a ser nadie. O un maestro me dijo que era una inútil. Tengo una duda. Del lado izquierdo, ¿van 3 personas que me hayan dicho algo positivo o solamente las personas que yo considero? Del lado izquierdo son las que te han dicho cosas negativas, 3 Ok, personas. ok. Y Y del el lado lado derecho. derecho fueron las Ok, gracias. de nada. Si se fijan en el ejercicio, hay puras cosas, la mayoría son positivas. Lo que está en el centro, que son las cualidades, es como, yo siempre les digo, es como esta maleta que cargamos a todos lados y que de alguna manera nos hace fuertes. Y yo les digo, tienen que tener una maleta así bien choncha para que sepan qué es lo que cargan y para que sepan pues lo importante que son o esas herramientas que luego se nos olvida que las tenemos en tiempos de crisis, ¿no? Y en la parte de afuera, por lo regular nos enfocamos en el cuerpo, nos enfocamos en lo que no tenemos, en lugar de en lo que sí tenemos, en lo bonito que sí hay en nuestro cuerpo, porque no podemos ser perfectas, ¿no? Pero a final de cuentas siempre hay partes que nos gustan de nuestro físico y las redes o la publicidad nos hace creer que no somos perfectas, ¿no? Porque los estándares de belleza cada vez cambian y cada vez son diferentes. Y a final de cuentas yo creo que el cuerpo humano es bello, pero no se distorsionan las ideas, pero bien padre en el camino por esta búsqueda de la identidad, por esta búsqueda de pertenecer, de querer ser alguien. Y claro que pues esto
jóvenes ni lo veíamos y ya ahorita más grandecitas nos damos cuenta de que eso no era tan importante al final del día, ¿no? Que realmente hay muchas otras cosas más importantes que la belleza, porque al final de cuentas todo tarde que temprano se acaba y que sí es bueno llevar una vida saludable, pero que no lo comprendemos sino con la experiencia y con los años. Entonces, esta parte del cuerpo, de esta parte de lo físico es como, sí, no podré ser como la J-Lo, pero tengo yo también mis piernotas, o tengo yo también mis manos, o tengo yo mis ojos, mi cabello, y está bien, o sea, no pasa que no tenga el cuerpo de J-Lo, tengo lo mío también, ¿no? La parte de los hobbies, saben que ahí yo tengo como una anécdota, porque yo me sentía como muy perdida en ese momento, no sabía ni qué rollo conmigo, y a mí siempre me ha gustado mucho bailar. Entonces, un día me invitó una señora hermosa que conozco a Zumba, y yo dije, pues sí, ya me hace falta, dije, ya estoy perdiendo mucho el tiempo. Aparte, andaba así como luego dicen, como perrito sin dueño. Y llego, y cuando llego, conecto tan profundo con el baile que se me salen las lágrimas de decir, o sea, ¿por qué me perdí? ¿Por qué dejo de hacer cosas para mí? ¿Por qué me descuido y me olvido tanto de mí? Pues, ¿por qué me castigo, no? Si al final de cuentas es miles de veces decimos, ay, no puedo, ay, no, de los hijos, ay, los 10,000 pretextos y los 10,000 pretextos para estar conmigo. Entonces, en ese momento se me salieron las lágrimas y yo así de qué onda, y es así de pues sí, cuando me sienta perdida tengo que volver a conectar con el baile, que es algo que me recuerda quién soy, que me recuerda que me libera, que me relaja, que me hace sentirme viva de nuevo, ¿no? Y eso para mí fue así de, ay, ahora entiendo mucho más por qué pongo este ejercicio, en el sentido de cuando te sientas perdido, cuando te sientas que no sabes ni a dónde, pues retoma esas cosas que un día amaste, que te apasionan, para volver a contactar. Ahora sí que con tu yo inconsciente, esto fue como más a nivel inconsciente, que consciente. Y es muy padre darte cuenta que sí, que sigues viva, que allí estás y que mereces darte tiempo para ti. Las 3 personas significativas o las 3 personas que te han dicho cosas positivas, por lo regular son estas personas que nos van echando porras en todo el camino, que son gente que de alguna, o gente que fue importante en algún punto de nuestra vida y que marcó esa diferencia, ¿no? Si muchos nos decían que no íbamos a poder, pues hay otros que sí siempre nos echan porras y nos ponían luz verde de sigue, avanza, vas a lograrlo. Y entonces, pues son personas a las que no tenemos por qué soltar, que a veces el camino nos cambia la jugada, pero que es importante que sepamos que esas personas lo hacían porque creían en nosotros y que si las tenemos, pues tenemos que aprovecharlas y recibirlas de todo corazón, ¿no? Y las 3 personas negativas les voy a dar un ejemplo porque aquí todavía les falta hacer como este ejercicio. Pero necesito que me digan una personita que les dijo negativo para poder darles el ejemplo. ¿Me puede ayudar una? No se peleen. Como dije, yo siempre canté entonado, pero hasta allí, ¿no? Cantar en la regadera y cantar en la casa y así. El año pasado que decidí que siempre sí cantaba un poquito más entonado como para poder ir a algún evento o algo así, me acordé absolutamente de todas las veces que me dijeron que no la armaba para cantar, que no me sabía ni una canción, que no tenía capacidad para memorizar letras. Y de hecho, el primer día que canté, me dijeron, no, pues es que no eres, ay, como que se cortó, no eres cantante si no sabes la letra de la canción. Y yo, pues a lo mejor no me la sé, pero para eso la leo.
Entonces yo ya la arreglé, ¿verdad? Pero a lo que voy a decir que sí pesa mucho y yo lo he cargado por mucho tiempo, lo estuve cargando por mucho tiempo, el hecho de que la gente no se ponga en tu lugar y solamente te juzgue a la primera de, ay, no, es que no la amas. Cuando en realidad a lo mejor simplemente tuviste un mal momento, estabas, o sea, es que hay muchas razones por las que puedes o no hacer algo, ¿no? Entonces, pero a mí me dijeron infinidad de veces que no la armaba, así, tal cual. Ok, y eso checa con tu persona, o sea, realmente tú sientes que no eres buena para cantar, está en tu maleta el no cantar. No, ya lo trabajé. Yo siento que soy buena en el sentido hasta donde estoy preparada. Por supuesto que si estuviera más preparada técnicamente, pues sería más buena, como todo. Si tuviera más prácticas, claro. Pero así a oído, yo pienso que puedo hacerlo y hice un negocio de eso. Tengo un año trabajando en eso y me va muy bien. Entonces, al final se logró. Pero para mí era muy difícil. Entonces me daban los ataques de pánico y luego ya no la armaba y sí, se me olvidaba la letra, dejaba de respirar y todo lo que puedas pensar, porque simplemente cuando te subes a un escenario con todo eso en tu cabeza y empiezas a escuchar la voz de tu maestro en la secundaria que dijo, no, mija, usted ni para qué se mete, yo no sé cómo se atreve, pues si no la arma usted, no tiene caso que ande aquí perdiendo el tiempo, pues dices, es complicado. Ahorita siento que ya lo trabajé y ya decidí que la gente puede pensar lo que ellos quieran, al final de cuentas son los gustos de cada quien. El cantar es algo muy subjetivo, es igual que pintar o eso es arte, entonces es totalmente subjetivo. Al que le guste le va a gustar, al que no, pues no, y ya, y no pasa nada. Pero sí lo tuve que trabajar por mucho tiempo Y para que el jalara. no la vas a armar, ¿por qué lo cambiarías en positivo a tu maleta? Yo lo he venido cambiando por la disciplina, logra cosas que incluso el talento no tiene en un principio. Yo he visto personas que en otras disciplinas, o sea, personas, no sé, que a lo mejor en la escuela batallaban bastante y ahorita tienen maestrías, doctorados y los veo y digo, ay, no, no puede ser. Entonces, la disciplina logra más que el talento. O sea, la gente a veces a ti te puede decir, ay, es que eres virtuoso. Entonces, en mi caso, para yo cambiarlo, el no la armas, a lo mejor no la armo con la herramienta que tenía en aquella fecha, pero como ya he venido practicando y ya le puse disciplina y canto todos los días, pues la armo más, o sea, porque ya lo practico. Y sale, Y hay disciplina. está en tu maleta, Lo positivo ya llegó así, ¿no? pero pusiste disciplina en tu maleta. Sí, aquí ¿Sí? lo puse. Ah, ok, Sí, perfecto. porque era algo que me afectaba bastante. Y como venías diciendo ahorita, ¿no? A las mujeres se nos cría. Yo creo que ese es el tema principal de esta noche. No solo es qué mujer elige ser. Antes, yo por lo menos no recuerdo que me hayan dicho que puede ser elegir ser la mujer que quieras. A mí me criaron para casarme. Cuando tenía 16 años yo ya tenía novio porque me tenía que casar, porque tenía que tener una familia, porque en mi mente estaba el chip. ¿Por qué? Porque desde niña me compraban muñecas y yo era la mamá de mi casita y así era, porque venimos de generaciones tras generaciones haciendo lo mismo, criando a nuestras hijas para, no para elegir, sino para cumplir el rol para el que fueron criadas. Aunque digamos que nos modernizamos, en realidad de todos modos nos seguían criando así. Yo creo que hasta ahorita apenas estamos como que empezando a revelarnos, ¿no? Como decías ahorita, a lo mejor no nos podemos declarar feministas, pero en ese caso hay muchos feminismos, muchas trincheras desde donde estamos cada una haciendo nuestra luchita y al final ahorita ya podemos decir, ¿sabes qué? Ya soy rebelde, yo no ser diferente, ahora sí quiero poder elegir quién soy, porque en su momento pues no se dejaba, no se podía. Ok, muy bien. Entonces te invito a tachar ese comentario, porque a final de cuentas no está en tu maleta.
Y así con todas las otras tres, traten de buscarlas acá y si no las tienen, conviértanlas a positivo. ¿En qué sentido? De todo negativo sale algo positivo, ¿no? Y es esta parte de alguna manera, como les decía, todos venimos con nuestra maleta, pero también hay gente que le quiere meter a nuestra maleta, ¿no? Y es así como mi compañera dice, pues no, o sea, sí me lo dijeron, pero no dejé que me lo echaran en mi maleta y ahorita al momento de tacharlo en tu hoja, créeme que vas a sentir que, híjola, me voy a liberar todavía más de lo que ya venía liberada, porque a final de cuentas salió en este ejercicio, ¿no? Es esa parte, aunque ya tengamos muchas cosas trabajadas, siguen saliendo a flote y salen porque a lo mejor todavía necesitan como los últimos reajustes o los últimos acomodos, porque con este ejercicio a mí me gusta porque es muy práctico y muy visual, porque te das cuenta que sí, en efecto, yo puedo sacar lo que no es de mi maleta, haciéndome consciente de que no soy eso, de que, ok, si tú no lo crees está bien, pero yo sí creo en mí y me vale un carajo si tú no crees en mí, ¿no? O yo, por ejemplo, les doy el ejemplo de, por ejemplo, si un paciente viene y me dice, es que usted es una inútil psicóloga, es decir, pues sí me va a doler y voy a decir, ay, mi corazoncito se va a hacer chiquito, pero es así de, si no le funcionó mi terapia, no hay problema, usted puede ir con quien quiera, ¿no? A final de cuentas, todos somos diferentes y no tiene por qué gustarle mi trabajo, ¿no? En otros, y si yo no tuviera como la certeza de que yo soy buena en mi chamba, pues entonces sí me tiraría al suelo y entonces diría, no, soy la peor psicóloga, y entonces, o sea, por eso es tan necesario y tan, pues tan válido que tengamos esta maleta bien cargada, porque a final de cuentas, si sé lo que cargo, no voy a andar agarrando lo que no es mío. También cuando nos agarramos las cosas personales, ¿no? Así de, me está diciendo que soy una enojona, es así de, no, no tiene que ver conmigo, o a lo mejor sí me enojé en la situación porque lo ameritaba, pero hasta ahí, o no, está enojado él y me quiere echar su enojo, ya es como identificar si es de su costal, si es del mío, y si es del mío y me hizo ruido, pues puedo trabajarlo, pero si no me doy cuenta que de alguna manera me estoy enganchando y que yo también le estoy siguiendo el juego, pues voy permitiendo que le metan cosas a mi maleta y creyéndome cosas que no son de mí, porque otro vino y me dijo que eso era mío, ¿no? Y entonces, este ejercicio también me gusta mucho para los adolescentes, porque a final de cuentas, pobrecitos, es una etapa muy difícil y son a los que más le echan a su maleta y en la adolescencia, pues es donde creamos la identidad y es donde está más feo el crear y el educar y todo este contenido que le echamos a nuestra maleta a final de cuentas. Entonces, este ejercicio es como para que se den cuenta que ustedes tienen el poder de no dejar que les echen a su maleta y de seguir echándole todo lo bueno y todo lo que les nutra y todo a lo agradable para poder seguir sintiéndose ustedes pues buenas mujeres, buenos seres humanos. Y este tema lo enfoqué a mujeres, pero yo creo que aplica también para hombres, ¿no? Porque a final de cuentas, si fuéramos más conscientes, como dice mi compañera, de las creencias que venimos cargando, de los prejuicios y conscientes no de, sí, ya sé que están, no, pero ¿y qué voy a hacer para cambiarlo? Porque si ya sé que están y no lo estoy cambiando, pues sigo haciendo las mismas cosas al final del día, ¿no? Y entonces es bueno, es que si yo creo que las mujeres deben de estar casadas, pero yo no quiero que mi hija crea que esa es su función, es así de tú eres libre de casarte o no casarte, pero esa decisión la tomarás en un futuro, ¿no? Ya cuando se te presente la ocasión, ahorita ni prisa llevas de elegir eso, ¿no? Y en este sentido es difícil porque la sociedad y vamos, la familia o muchas cosas juegan en contra. Y entonces es importante seguir trabajando y seguir eligiendo, no, esa parte no es mía, no me compete, no, y hacer como pasos pequeños, ¿no? Hacer pequeños cambios en los que elijo cambiar de pensamientos, elijo cambiar de creencias, escucho a otras mujeres sin juzgar, dejo de criticar,
que nos cuesta un poquito porque a veces es algo divertido o no en el mal sentido, ¿no? Porque ahí es como, chin, es que sí está chida sacar el chal y la garra, ¿no? Nos sienta a final de cuentas. Esta parte de celebrar los logros de otras mujeres, de escuchar las emociones y atender las emociones, primero que nada las nuestras para poder estar para otras mujeres, ¿no? Porque si yo no estoy feliz conmigo, pues me va a valer gorro lo que las demás hagan y las voy a ignorar y ya viene esta otra vez, ¿no? Y entonces si no estoy bien. Déjame te agrego ahí algo a lo del chalecito precisamente. Dime, te escucho. Un segmento. Ahí esperan porque yo no escucho. Redes que se llama Chalecito Time. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Sí me oyen? Sí. Yo decía, ¿qué hago que no sea crítica, que no sea chisme? Porque la gente tenemos la tendencia, pues ya estamos programados, el chip es sacar la garra, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo le hacemos? Y empecé a tratar de enfocarme en las cosas positivas. Y me di cuenta de lo complicado que es, porque lo tuve que empezar a aplicar a mí para poderlo decir en redes, ¿no? Entonces me di cuenta de lo complicado que va a ser que como generación o como mujeres logremos empatizar. Para mí la palabra clave es esa, encontrar la empatía, porque muchas veces decimos, ay, muere vieja, me hizo mala cara en el Oxxo. Y yo, bueno, espérate, tal vez no le salió su inventario y lo van a descontar. Tal vez no durmió porque tiene un hijo pequeño y trae 2 horas de sueño encima y mucho trabajo y ya lleva 4 cafés y no se aliviana. No sabes exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Empecé a recibir comentarios complicados, principalmente de hombres que me mandaban un inbox invitándome a salir o cosas así y luego pues como no, ni veía sus mensajes, entonces ya me criticaban mi cuerpo, ya me criticaban el vestidito, ya me criticaban todo. Y dije, qué fuerte que tengamos este chip tan arraigado que no lo podamos cambiar. En un año yo he estado tratando de que el chalecito time en mi, el que yo genero, sea nada más de hablar positivo y sea nada más de decir, hey, acordémonos que tenemos una vida muy cortita y hay que disfrutarla. Pero está muy canijo porque no hemos desarrollado la empatía. Y también en otros lados decimos, confundimos empatía con extrema tolerancia, o no sé cómo lo definan ustedes, pero también hay veces que te tienes que defender de alguna manera, porque realmente están ya ejerciendo una violencia contra ti. Entonces hay que, vaya, el balance está muy canijo de lograr. Entonces, a mí me encanta poder hablarlo, porque hace mucha falta que ya empecemos a darle la vuelta a estos temas y ¿saben qué? Que como mujeres nos atrevamos, como dices ahorita, que dejemos de criticar, porque eso es una decisión mucho más difícil que atreverse a hacer chisme. O sea, porque hay gente que dice, ¿cómo se atreve a decir eso de esta persona? No, es más difícil atreverse a no hacer chisme, porque es muy complicado, es una disciplina constante la que tienes que tener y batallas, porque de repente hasta dices, bueno, ¿y de qué hablo? Por ejemplo, yo, ¿no? Que genero contenido. Digo, ¿y ahora de qué voy a hablar si lo que quiero hablar es todo positivo? ¿De qué hablo? Entonces, yo creo que sí nos presenta un nuevo desafío este tiempo para decir, ok, volvámonos a otra cosa, a algo mejor que nos deje cosas edificantes y productivas a las mujeres, para que empecemos también a atrevernos más, ¿no? A salirnos de ese rol en el que tenemos generaciones ya allí, ¿cómo se llama? Pues sí, criándonos. Así es. Y sí, va esa parte de la empatía. El ser empáticos realmente no es más que ser del hecho de que veas a una mamá que llega a dejar a su hijo en chanclas y así toda despeinada, es así, pues está bien, qué chida que puede llegar así, o sea, déjala, no sabes qué trae y qué padre que se da la libertad de llegar así. Hay personas que no van a poder y también es válido, pero es como, está bien. ¿Por qué? Porque hasta, por ejemplo, a mí me dio como, me dio tristeza una vez que llego a la casa de una amiga y no te fijas en la casa y es que ando bien desarreglada. Y yo,
nena, yo no vengo a juzgar tu casa ni a criticar nada, le digo, yo sé que tienes bebés, yo sé que tienes una vida y yo no soy quien para venir a decirte qué hacer o qué no hacer en tu casa, le digo, la mía está peor y no, y aunque vayan me vale gorro si me dicen algo, ¿no? Entonces es como con todos estos miedos que vivimos que realmente ni son necesarios, ¿no? Es si tengo tirado es porque así tiene que estar, porque aparte el tiradero nunca se acaba y ahora sí que generaciones anteriores están peleados con el control y el orden y ahorita nosotros estamos batallando con eso del control y el orden, ¿no? Porque no se puede todo, no se puede controlar todo, no se puede ordenar todo y entonces necesito soltar y relajarme para poder también vivir, porque por estar preocupada por el control no vivo y no dejo vivir aparte, ¿no? Y sí es cierto, es bien difícil esta parte de no criticar, de no juzgar, y yo las invito con este tema a hacer su mejor proyecto, a invertirle más como a uno mismo, porque yo sé que si de alguna manera cada quien se pone a trabajar en sí y no hacia afuera, pues vamos a lograr mucho más cambio que si quiero modificar o mover al otro, porque a final de cuentas es, si yo me estoy dando cuenta que criticar no es correcto, es así de, lo tengo que hacer o lo quiero hacer, pero y me va a costar muchísimo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que socialmente está aceptado, que lo ves en todos lados y es así de, híjole, es que yo también lo quiero hacer, ¿no? Es la tentación y es muy grande y es más fácil seguir el rollo a los demás que hacer lo propio, ¿no? Y hacerlo correcto es lo más complicado. Claro, a mí algo que cuando no quiero sacarle la garra a alguien, algo que me funciona es que, por ejemplo, si empiezan a hablar mal de alguien, trato de decir algo bueno de esa persona y siempre me funciona que la gente se queda así como, oh, no, pues yo lo decía por esto, pero sí es muy difícil dejar de sacar la garra, sí me cuesta. Gracias por el tip. Y ser pacientes con el proceso, ¿no? Es decir, no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sí ser pacientes con nuestro propio proceso y con el proceso de las demás, ¿no? Hay cosas que no estamos preparados siempre para verlas, como esta parte de la compañera que dice, pues yo estaba viviendo gaslighting y ni siquiera me di cuenta y no estabas preparada para verlo. Cuando estuviste preparada ya tenías las herramientas o ya de alguna manera podías tomar decisión y por eso es que las cosas se dan en su momento y a veces el ser humano nos gusta que todo sea fast food, entonces de alguna manera no todos los procesos son similares, no todos los procesos son iguales y no todas las personas nos desarrollamos de la misma manera, entonces hay que ser pacientes con nosotras mismas y con los demás para poder seguir con estas pequeñas cositas como hacen ustedes bueno, yo ya desde mi red, yo desde el chalecito, yo ya desde que mis amigas les digo algo positivo, que no lo vota la gente, porque hasta en terapia me pasa, ¿no? Mi terapia es terapia resolutiva y aún así vienen y se quejan y viene a quejarse o viene a buscar la solución. No, vengo a solucionarlo y se sigue quejando, ¿no? Entonces, es esa parte de tampoco están preparados para esta terapia y la verdad es que es un reto constante el tratar de enfocarlos a la solución porque es más fácil vivir en la queja que vivir en la solución, porque la solución tengo que hacer algo para cambiarlo y qué flojera hacer algo para cambiarlo, ¿no? Y entonces lo importante es que, o sea, si lo checo en mí, pues lo trabaje en mí y empiece a elegir la mejor manera para mí de ser mujer o la mejor manera de estar a gusto conmigo mismo, no nada más con la sociedad, ¿no? Sino que esa mujer que te cheque, que puede ser yo creo que un poco de estos 7 tipos de mujeres o que en diferentes etapas de la vida hemos estado como en esos tipos, pero que al final del día sea esa mujer que se siente feliz, que se siente segura, que se siente cómoda consigo misma. De alguna manera yo siento que en este punto de mi vida, y me di cuenta en uno de los talleres, como para cerrar, que yo sentía que quería más, ¿no? Que yo quería conferencias y que yo quería así como hacer otras cosas, pero ya ahorita estoy como en donde me gustaría haber estado desde chica, porque yo siempre me veía en mi consultorio, se los presento, solita dando terapia sin mortificaciones,
pero llegué aquí y ahora qué sigue, ¿no? Y nunca me veía siendo madre, pero creo que es de las mejores chambas que he hecho. Y dije, pues es que tengo todo lo que necesito ahorita en este momento, ya lo que venga es añadidura, ¿no? Y si no estoy disfrutando lo que tengo en este momento, pues en qué momento voy a disfrutar, ¿no? Y es darme cuenta de que sí he logrado lo que me propongo y que sí, a lo mejor puede haber otro crecimiento y que me gusta estar actualizándome y conociendo y aprendiendo porque luego uno se empolva, pero que a final de cuentas he logrado esa mujer y todavía sigo perfeccionando esa mujer que quiero ser porque todavía hay mucha chamba por hacer, pero hasta donde voy creo que me siento a gusto, me siento plena y me siento completa y me gusta el poder ayudar a otras mujeres a través de la terapia o a través de estos espacios que se abren sin querer para poder compartirles como mi experiencia y lo que me gusta hacer. ¿Sale? Muchas gracias, Eli. Yo tengo una sugerencia para quien luego escuche y para las chicas también, para quien luego también escuche esta transmisión que se va a quedar grabada y es qué pros y qué contras les avisas como de precaución a quien elija qué mujer decida ser, porque creo que hay como cosas que hay que estar consciente, ¿no? Una persona que elegimos qué mujer queremos ser, a veces viene un poquito cargado de hasta soledad, porque esto a la sociedad no le gusta que elijamos qué mujer queremos ser, sino qué mujer esperan que seamos. Y creo que se vale que usted al saber las consecuencias de elegir qué mujer quiere ser, a lo mejor decida, híjole, pues en ciertas ocasiones voy a elegir ser lo que quieren ser, aún sabiendo que yo soy otra cosa, o decir, va, me aviento, van a venir críticas, van a venir cositas burlonas, van a decir, ay, Lupita, como ya es famosa, ya dejó de ser la esposa y la mamá y ahora es una mujer libre y apasionada. Y Erika se va a salir a lo mejor va a decir, ay, me enamoré otra vez. Pero bueno, el punto al que voy es que hay que asumir las consecuencias de nuestras buenas y malas decisiones, ¿no? Inclusive de qué mujer queremos ser. Pero, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué debemos de estar preparadas para elegir la mujer que queremos ser? Ok. Ahora sí que, ¿qué les recomiendo? Si ahora sí que yo creo que los pros de elegir la mujer que quieres ser es que te vas a sentir a gusto, cómoda, vas a sentirte libre, te vas a sentir capaz te vas a sentir empoderada, como luego dicen, no del empoderamiento que te valga todo, pero sí en cuestión de confortabilidad. Y los contras serían que luego te echas a todo el mundo, ¿no? En este sentido de, o sea, empiezan a hacer como comentarios burlones de ti, de, ay, sí, porque haces esto y dices esto, ya te crees esto, ¿no? Y es así de, pues no, o sea, realmente la sociedad no acepta estos cambios. Eres el patito feo, eres la rara, eres la que todo quiere hacer diferente, ¿no? Y en este sentido, pues todo cambio o toda acción tiene un costo, un pago, ¿no? Y entonces hay que pagar el precio si queremos esa ganancia y en este sentido, más que bueno o malo, es como, pues si te va checando, síguelo haciendo y si no te checa y no te sientes cómoda con eso, pues mejor ni lo intentes, porque quiere decir que no estás preparada todavía para esos cambios, por más que tú digas, híjole, es que se ve agradable y se ve bonito, pues sí, pero si tu mismo cuerpo te dice, me estoy sintiendo incómoda, me estoy sintiendo ansiosa, pues entonces no le busques por ahí, ¿no? Es como más que nada, yo voy como mucho en la idea de, ahora sí que como de nuestro sexto sentido, de si sientes que sí, aviéntate y si sientes que no, mejor ni le busques, ¿no? Pero sí en efecto va a haber prejuicios, va a haber comentarios, va a haber hasta van a ver cómo te van a seccionar, ¿no? Así de, no le invitamos por esto, ¿no? O ya no vas a ser requerida en muchos lados, entonces,
sí hay precios que pagar por elegir la mujer que quieres ser, pero si te gusta y si ya andas en ese rollo, pues te va a checar y vas a vibrar, como lo dicen, en esa misma sintonía y no vas a tener ningún inconveniente en moverte hacia lo que quieres o hacia lo que necesitas. ¿Saben qué he notado yo? Que yo era de las personas que quería primero complacer a todo el mundo y que todo esto, o sea, no me gustaba que la gente estuviera en conflicto. Entonces, pues claro que la gente que se veía beneficiada de lo que yo daba, pues se sintió mal cuando ya no quise, ¿verdad? Y ya dijeron, ay, no, qué payaso, que esto, que lo otro. Entonces, eso, y por ejemplo, abrir mi vida a redes, que no es mi vida en general, o sea, obviamente yo muestro, pues, ratitos, no es como que pueda, no es la vida entera, pero sí abres tus redes públicas y empiezas a recibir muchas situaciones que no esperabas. Entonces me escriben chicas en inbox y me dicen, oye, yo quiero hacer lo mismo que tú haces. Y yo sí les tengo que decir, bueno, piénsalo porque tienes que estar preparado. O sea, porque te va a pegar directo a la autoestima, va a haber comentarios bien pesadotes que, por ejemplo, yo prefiero ocultarlos para que no afecten a otros y para que no se haga el hormiguero ahí de comentarios, ¿no? Porque la idea del Chalecito Time es que sea positivo y es que sea, que ayude a emprendedores y bueno, varias cosas. Pero sí, yo creo que como dices, tenemos que estar listos y si no está checando y si no se siente cómodo, mejor va para atrás o le cambiamos o le movemos, porque no podemos estar haciendo algo que no nos hace sentir cómodos y que incluso nos presenta un sufrimiento, porque no sé si les ha pasado a ustedes que dicen, ay, no, es que no sé, voy a hacer tal ejercicio porque pues la meta es tal y ahí con eso llego rápido. Pues sí, pero te estás matando en el proceso y estás todo ojeroso, todo desvelado y todo muchas cosas por llegar a eso cuando hay otros caminos, nada más que tú pensabas que ese era el único, ¿no? Y entonces sí, me identifiqué un chorro cuando dijiste, si no te checa, muévele, búscale, hay otras cosas. Y a mí me identifica porque eso es lo que he venido haciendo los últimos 3 años, desde que empezó pandemia. Empecé a cambiar un chorro de cosas porque literalmente era, no me checa, no, esto no me checa y esto me traía. Entonces ya, bueno, vamos a moverle. Y yo creo que vamos a seguir en ese cambio de estrategia, como yo le llamo. La estrategia para mí es el acomodo que tú vas decidiendo de tu vida, ¿no? Y cuando no te checó, pues, ok, hacemos junta contigo, con nosotras mismas y otra vez a ver, ahora qué le muevo porque eso no me jaló. Y pues a dar. Sí, claro. Pues el tiempo parecía que no, Eli, pero ya se nos va terminando. Y antes de despedirnos, no sé si Lupita, Erika quisieran, pues, no sé, retroalimentarnos sobre esta transmisión. ¿Qué les pareció? ¿Con qué se van? ¿Cómo se quedan? Bueno, en lo personal, pues me daba miedo hablar de esto porque pensé como que tenía yo que tener ya como definido qué mujer quiero ser, pero me voy creyendo y estoy convencida de que pues todos los días voy trabajando y tal vez mis metas van a ir cambiando porque no siempre a lo mejor voy a querer ser tal mujer, sino que pues puedo ir aplicando varias y a ver con cuál me siento más cómoda. Entonces me voy muy, muy nutrida de todo lo que se habla ahorita aquí. Muchas gracias, Lupita. Erika, ¿te gustaría agregar algo? Ana, pues ya estuve participando bastante. Si algo a mí se me da es la palabra, entonces estoy agradecida que sean pacientes conmigo, que me escuchen y todo. Creo yo que las personas que tenemos este tipo de personalidad tenemos la tendencia desde que estamos chavalitas pues no sé, de que nos dicen así como que, ay, hablas mucho, bla, 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 no sé qué. Y entonces tenemos la tendencia de decir, no, no quiero interrumpir o así. Eso era antes y yo llego a un punto en el que dije, no, pues yo soy yo, no puedo vivir en este sacrificio constante de pelearme conmigo misma porque es igual, ¿verdad? No me checa. Entonces, ya me reconcilié también con eso y me voy muy contenta de que haya personas que están trabajando en conjunto. Veo a Elizabeth y la escucho y digo, qué fregón que haya personas que están atentas a escucharte,
porque cuando te veo, Elizabeth, veo que es una persona que pones mucha atención cuando alguien te está hablando y eso es muy bonito porque a veces no hayamos a quién decirles. Yo tengo la tendencia a que dice todo el mundo, no, es que es muy positiva. Pues sí, pero también yo necesito a veces que alguien me diga que le eche ganas, que me anime, que me abrace, que me diga algo, porque yo casi siempre soy yo la que anima a todos, ¿no? Entonces digo, ¿y quién me anima a mí? Entonces a mí me da mucho gusto que esto se esté hablando y que se puedan compartir estas cosas. Y ¿sabes qué me encantó mucho, Elizabeth? La dinámica. Cuando me dijiste, táchalo, y luego ya lo siguiente lo vine a hacer, ¿verdad? Los otros dos cosas que me habían criticado o dicho, y luego la revisé acá y dije, ¡ay! Es tachable totalmente. Entonces me gustó mucho que se podía quitar porque ya había acá algo que lo, ¿cómo se llama? Que lo, como en las ecuaciones, que lo cancelaba, ¿verdad? Entonces me encantó esa parte. Pues muchísimas gracias por esta retro, Erika. Y, ay, pues Eli, no quisiéramos despedirnos, pero tiene que pasar. Y antes de hacerlo, por favor, déjanos tus contactos, tus redes sociales, donde puede contactarte alguna persona interesada en recibir terapia. Claro que sí. Muchas gracias a las chicas por acompañarme, por permitirme ahora sí que platicarles este tema y compartirles este tema. Y gracias, Marisol, una vez más. Mi consultorio está en Plaza Grande, que está aquí en Avenida de la Raza y Lago de Pátzcuaro. Y mis páginas se llama Raíz de Vida o Psicólogos de Ciudad Juárez. Ahí somos dos colegas las que estamos, pero ahí me pueden encontrar, o mi Facebook me pueden encontrar como Elizabeth Lugo porque está súper largo, entonces nada más ponen Elizabeth Lugo y sale MTV. Y el número de celular es 656-133-4578. Por WhatsApp me pueden mandar mensajito y agendamos cita. ¿Sale? Muchas gracias por el tiempo y me da gusto que les haya servido un poco la información. Que tengan buena noche. Muchas gracias, nos sirvió un mucho y muchas gracias por dejar tu contacto. Gracias, chicas, por su tiempo, a nuestra invitada del día de hoy por esta valiosa información. Y pues queremos invitarles a nuestra siguiente transmisión. Jorge Muñoz y Tania Montana nos compartirán el tema de estimulación musical. Es una información muy novedosa que la deben escuchar. Les deseamos que pasen muy buenas noches y les esperamos el próximo jueves en punto de las 9. Muchas gracias. Bye bye. Muchas gracias.